Muchísimas gracias por la invitación. En el Perú, nosotros tenemos una gran cantidad de fallecidos diariamente, ¿no? Se estima que a nivel nacional, en nuestro país, mueren un promedio de 8 víctimas por día a causa de los accidentes que se producen en las carreteras. Solo en el año 2023 se registró un promedio de 2.000 personas fallecidas por estos incidentes, según datos de la policía. En lo que va del 2024, según la consulta realizada por Infobae Perú, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, registra a la fecha 976 muertes violentas producto de estos accidentes de tránsito que se dan a nivel nacional. Dentro de diferentes formas de violencia que estamos viendo diferenciada a lo largo de los años, en el Perú ha crecido enormemente el sicariato, que según los reportes periodísticos, según las informaciones y según lo que estamos viendo al día a día, el sicariato en el Perú se ha vuelto imparable, según los informes que podemos leer. Solo en Lima, dice, se han registrado 219 asesinatos por encargo. Es una dura realidad que enfrenta la sociedad día tras día. Según data de la Policía Nacional del Perú, los asesinatos siguen creciendo en la capital en manos de mafias peruanas y extranjeras. Todos los días podemos ver, y hoy día mismo, hay un paro de transportistas en Lima, porque últimamente se están matando a choferes de transporte público de pasajeros por el cobro de cupos, ¿no? Y estamos viendo que esta cifra escalofriante aumentan día a día, ¿no? Tanto así que hace poco mataron al chofer de una combi para extorsionarlo y dejan notas en su cuerpo para justamente decir que hoy mataron a un chofer, mañana será otro, si no pagan los cupos a tal organización, ¿no? Y ahí le ponen al mozo chunquis. Entonces, además de eso, o sea, de la violencia que ya se vive en nuestro país en lo que es los sucesos de tránsito, la informalidad que se vive en nuestro país en lo que es transporte público, etcétera, se viene incrementando este tipo de violencia y muerte, ¿no? También en el país el feminicidio ha ido aumentando enormemente. En el Perú podemos ver que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, informó que el año 2023 se registraron 146 casos de feminicidio en el Perú, en el periodo comprendido entre 2015 y 2023. Se registraron 1.191 casos, siendo el mayor número de casos en el año 2018, con 150 víctimas. En el documento Perú, Feminicidio y Violencia contra la Mujer del 2015 al 2023, se indica también que la tasa de feminicidio por cada 100.000 mujeres se mantuvo en 0.9% en el año 2023. Se registraron además 1.191 casos de feminicidio entre el 2015 y el 2023. De cada 100 víctimas de feminicidio, 4 eran de nacionalidad extranjera. El 24.7% de los feminicidios fue ocasionado con arma blanca. Los celos y la violencia familiar fueron las principales causas del feminicidio. El 65.8% de los casos de feminicidio fueron cometidos por pareja o extranjera, pareja o expareja, perdón. El Perú ocupa el 6º lugar en América Latina en casos de feminicidio. Y el 56.3% de la población penitenciaria recluida por el delito de feminicidio tiene entre 18 a 39 años. Además de ello, también pues vamos a poder ver que no solamente esta violencia que se viene incrementada, no solamente viene por el tema pues de suceso de tránsito, podemos ver los cobros de cupo, sino también se ha visto incrementada por justamente la migración de personas, ustedes lo saben, en estos últimos 7 años, ¿no? Desde que empezó la migración de
de países cercanos como Venezuela, algunos de Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces, han venido junto con esta migración, pues, bandas extranjeras que se han, digamos, se han vuelto o se han juntado con mafias peruanas o con delincuencia peruana y han comenzado a ver todo este tema de la trata de personas también, ¿no? Porque se cobra por traer personas al país, mujeres sobre todo. En medicina legal nosotros vemos a diario que se vienen o la policía captura en búnkers eh, que se está ejerciendo o que existen personas recluidas en contra de su voluntad porque han sido traídas de Venezuela, de Colombia, con el engaño de un trabajo, lamentablemente no es pues un trabajo en donde van a estar libres, sino que los tienen recluidos para que luego paguen esa cantidad que les cobran por haberlos traído, ¿no? Eh, y luego, ¿por qué es importante la identificación la identificación humana en general cuando van a presentarse este tipo de violencias o la violencia que vemos y las muertes a diario? Porque muchas veces, pues, una persona sale de su domicilio sin un documento de identidad o es asaltada o le roban los documentos y va a quedar sin una identificación y por lo tanto ahí entra a tallar pues todo este sistema que tenemos de multidisciplinario para realizar la identificación. ¿Y por qué la importancia de la identificación? Porque lamentablemente podemos ver a lo largo del tiempo que si no usamos eh, un, un, un buen recojo de información y una buena investigación para poder establecer realmente una identificación positiva, podemos ver que puedan suceder como lo dicen acá en las noticias, ¿no? Su oficina forense dijo que había muerto, pero él aparece vivo 11 días después. Velan y entierran a un hombre, pero era el cadáver equivocado. Descubren que fallecido estaba vivo en pleno velorio. Entonces, podemos ver que pueden hacer identificaciones y lamentablemente no ha habido esa información ante muerte incorrecta y por lo tanto seguramente ha habido errores. Es más, también tengo conocimiento que pueden haber errores en la parte cuando se hace la comparación de las huellas digitales, puede haber un error porque también hay errores humanos en el registro de las huellas digitales, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos utilizar técnicas validadas, ¿no? Y podemos ver este reporte del informe del presidente de las ciencias forenses en los tribunales penales, donde nos habla de garantizar la validez científica de los métodos de comparación que vamos a utilizar al momento de realizar una identificación. Este informe explica la necesidad de más investigación científica para las diversas disciplinas forenses que se van a utilizar habitualmente en la identificación de sospechosos con la ayuda de la comunidad científica. Eso quiere decir esas técnicas que han sido validadas de identificación. El fortalecimiento de las disciplinas de la ciencia forense a través de la investigación va a garantizar que estas prácticas se basen en la mejor ciencia y cumplan con las demandas constitucionales y científicas del sistema de justicia penal. Además de ello, se evaluará si la disciplina será capaz de producir de manera consistente un resultado preciso y, de ser así, si el uso de esta disciplina en un caso particular cumple con los estándares científicos, aplicando de manera confiable los criterios de la disciplina en lo que son sus principios y métodos. La validez va a ser fundamental y se tiene que aplicar. Entonces tenemos que utilizar esos métodos objetivos y cuantitativos para poder dar por válida una identificación en el contexto en que nos encontremos. Actualmente estamos viendo que se dan estos nuevos escenarios en, en todos los casos que se puedan presentar de violencia, ¿no? Los casos de migraciones internacionales, como ya hemos dicho, esos conflictos internacionales también que se están dando en otros países,
las nuevas situaciones de violencia vividas, como son los cobros de cupo, el sicariato, ¿no? Muertes por encargo, los feminicidios, aún también los desastres masivos, ¿no? Que es algo importante también que hoy en día en nuestro país estamos tratando de mejorar este tema de lo que es desastres masivos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que ese proceso y el de la identificación es ese proceso de individualización de una persona, cadáver o resto humano sobre otras. En este proceso se van a utilizar criterios científicos para poder señalar aquellas particularidades que tenía ese individuo. Esos criterios van a ser contextualizados desde un enfoque interdisciplinario y comparativo entre esa información que nos va a dar el familiar, esa información antes de la muerte y la información post-mortem que podemos recuperar nosotros como especialistas en el área. Y vamos a trabajar de manera multidisciplinaria. Además de ello, no solamente es la identificación de un cadáver, ¿no? Ahora, actualmente también se está hablando de la identificación de aquellas personas que están vivas y que desaparecen, que son secuestradas, etcétera, y podemos hacer entonces también tener esa información disponible de la información que nos da el familiar de esa persona desaparecida. Sabemos que la identidad es ese conjunto de características genotípicas, fenotípicas, sociales, culturales y adquiridas que nos incluyen o excluyen y nos individualizan. Nosotros en el Instituto de Medicina Legal, en la Morgue de Lima específicamente, a mayo del 23, ingresaron 174 cadáveres NN, ¿no? De los cuales 121 fueron identificados y 53 no fueron identificados. Y así tenemos en la base de datos que el 2022 también ingresaron 410 cadáveres NN no identificados y que se identificaron 309 y 101 quedaron no identificados. Y así podemos mostrar una estadística real y diariamente, hoy en día, en la Morgue Central de Lima, estamos atendiendo entre 15 a 25 cadáveres al día, ¿no? Que ingresan por lo que hemos hablado, ¿no? Últimamente lo que más se ha incrementado, pues, son las muertes por encargo, o el matar con arma de fuego a la persona, ya sea para robarle un celular, ¿no? También es importante saber que en el Perú, el 2023, según la Policía Nacional del Perú, en la web Desaparecidos en Perú, nos dice que el 2023 hubieron 18.192 desaparecidos a nivel nacional. 6.355 desapariciones en Lima, de los cuales el 57% aproximadamente son de mujeres entre 17 y 17 años y de 30 a 57 años. Fueron ubicados 563 personas en Lima y en total 1.230 ubicados. La Policía Nacional del Perú, una vez que la familia indica que se desapareció un familiar, lanzan una nota de alerta con los datos de la persona desaparecida. Entonces, a nosotros nos interesa justamente que estas personas que buscan a sus familiares porque llegan a la Morgue de Lima para dar justamente los datos que recabamos tanto los antropólogos como los odontólogos de esa información de antes de la desaparición o en vida, toda la información que podemos recabar de la persona para que podamos hacer luego esa comparación y poder llegar a la identificación. Dentro de estos nuevos conceptos de identificación, sabemos que el proceso de identificación ya no es solamente una sola técnica en la que se va a utilizar, sino vamos a utilizar toda aquella información que tenemos de la víctima para poder realizar ese proceso de identificación. Se evalúan nuevos escenarios, se va a investigar como un todo, como un ente
completo con todas aquellas características que nos puede brindar la familia. Y se va a implementar un enfoque diferenciado. Ese proceso de identificación, que es parte importante de un proceso más amplio y complejo, y las ciencias forenses va a ser esa herramienta útil para apoyar al proceso efectivo de búsqueda e identificación de personas desaparecidas o no identificadas. Ambos procesos, el proceso de identificación y las ciencias forenses, están íntimamente relacionadas en la mayoría de los casos. Por eso es que es importante recabar la mejor o mayor información posible de esa persona desaparecida. Entonces, dentro de ese circuito de identificación forense que manejamos en el Perú, en el Instituto de Medicina Legal, la información ante morte es una de las partes importantísimas de este circuito de identificación. Generalmente en la morgue de Lima lo realizamos el odontólogo y el antropólogo, solicitando y recabando esa información de la familia, toda la información que podamos recabar acerca de la persona no identificada. Luego se hace, pasa para la corroboración de la identidad al servicio de dactiloscopía. Luego va a pasar a odontología forense y antropología forense para poder realizar esa identificación en un consejo de identificación de las tres ciencias. Y luego nosotros vamos a, si no se identifica, pasa a lo que es a tomar las muestras para ADN. Bueno, esta es una imagen de el Oasis de América que se encuentra en la ciudad de Ica. Perdón. En la ciudad de Ica, ¿no? Se llama Huacachina, es una laguna que se encuentra en el desierto, casi en el desierto, en la ciudad de Ica, es muy hermoso. Continuamos con, la ontología tiene fundamentos y fundamentos que son válidos a nivel internacional, que todos conocemos, ¿no? Justamente es esa información. Tenemos algunos fundamentos. El primer fundamento, los dientes sobreviven, ¿no? Los dientes sobreviven ya que el esmalte es ese tejido biológico más duro del cuerpo humano, sobre todo en los dientes posteriores, que están bien protegidos, ¿no? Por esos tejidos, como la lengua, la misma musculatura del tejido facial, el tejido adiposo, etc. Entonces, los dientes siempre van a sobrevivir ante aquellas situaciones, ya sea de inmersión, de descomposición, del estado de descomposición, a algún trauma extenso y al calor directo. Entonces, ese es el primer fundamento que tenemos como odontólogos, ¿no? Como el área de odontología. El segundo fundamento justamente son esas características dentarias, la morfología de los dientes, la presencia o ausencia de la dentición, la posición, cómo se encuentran las piezas dentarias, las restauraciones. Podemos ver aquellas restauraciones que nos van a ayudar a identificar a la persona. Entonces, son características únicas que tiene el sujeto que nos van a ayudar a individualizarlo y luego a poder identificar si tenemos una buena información ante muerte. Luego tenemos otro de los fundamentos de la odontología, la individualidad de las características maxilofaciales, ¿no? Tanto las patologías orales como la anatomía ósea, ¿no? Podemos ver los maxilares, el tipo de maxilar, el seno frontal, esa morfología que tiene, algunas otras características como son la posición de las piezas dentarias, que nos van a servir justamente para individualizar a la persona, porque sabemos que no dos individuos tienen las dentaduras totalmente, no tienen las mismas características en su dentadura. Luego tenemos los documentos, el cuarto fundamento serían los documentos odontológicos. Muchas personas asisten a una atención
dental, por lo tanto, tienen una historia dental. Podemos recabar justamente esos documentos odontológicos que son importantes para nosotros, como las radiografías, los modelos de estudios, para ser utilizados como esos datos ante morte en la identificación y luego, teniendo esos datos, poder compararlos y llegar justamente a qué? A una identificación positiva, ¿no? Nosotros en el país tenemos una norma técnica del odontograma, para el uso del odontograma, y todos los odontólogos a nivel nacional manejan un mismo gráfico del odontograma para justamente manejar una misma información. Luego tenemos la información post-mortem. La información post-mortem, pues, es toda la información que obtenemos a la hora que vamos a evaluar a ese cadáver en el ambiente de una sala de necropsias o en el campo en donde nos encontremos. Es toda la información que yo voy a recabar de ese cadáver que me va a ayudar luego a poder identificarlo, ¿no? Es súper, para los odontólogos no es difícil hacer o recabar esa información post-mortem, que la vamos a sacar justamente al momento que entramos a realizar el examen odontológico. Y tenemos los registros dentales, ¿no? Los registros dentales de las personas desaparecidas, que es el sexto fundamento, sería justamente, se pueden mantener en base de datos para poder tener o comparar con lo que tenemos, ¿no? En el país existen las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y muchos consultorios dentales manejan esa información. Por lo tanto, los datos están, si bien es cierto, no es una base de datos general y es la deficiencia que tenemos en el país, pero al menos hay registro. La mayoría de odontólogos, después de que se dio la norma del odontograma, la 188, y tenemos una normativa también para la historia clínica, la mayoría de consultorios, o al menos clínicas y hospitales del país, y universidades también, realizan un odontograma. Entonces, sí es posible que las personas tengan esos registros de los desaparecidos, ¿no? Entonces, el estudio comparativo, que es parte importante cuando nosotros ya tenemos esos antecedentes ante muerte, requiere una recopilación y un procesamiento completo de datos para probar o refutar una identificación humana. Se evaluará y comparará los dos registros, tanto el antemortem, lo que hayamos obtenido, y el postmortem, ¿no? Para eso tenemos también que tener justamente toda esa documentación preliminar que necesitamos de la víctima, cómo desapareció, etcétera, ¿no? Todos los datos que se necesitan para llegar a la identificación. La tarea es determinar si los dos registros se hicieron o podría haberse hecho del mismo individuo. Debe explicarse las características distintivas, deben ser demostradas en el material como la evidencia que podemos encontrar en el tejido duro, es decir, aquellas también radiografías, los modelos dentarios o dentales y las fotografías. Por eso es que es importante que dentro de este estudio comparativo sigamos también una metodología de trabajo, ¿no? En donde el análisis del odontólogo y el análisis multidisciplinario de todas las características que puede haber obtenido tanto el antropólogo como el odontólogo y además el dactiloscopista, podamos llegar a un consenso y llegar justamente a esa identificación, ¿no? Estuve escuchando también la conferencia que dio Mercedes Salado de ALAF el 2020. Muy interesante lo que ella habla acerca de los nuevos paradigmas que se han, digamos, está dejando de lado a lo que es solo la identificación por algunas técnicas, ¿no? O métodos primarios. En la actualidad, dice, ya no se está intentando combinar técnicas de identificación o métodos primarios, sino líneas de evidencia, que es la tendencia actual, ¿no? Para reducir el riesgo de error.
Esas líneas de evidencia son esos pedacitos de información que vamos a recabar de la familia de ese individuo, ese dato independiente que va a ser comparable y procedente de diversos tipos de información que tiende a apoyar o a refutar la conclusión en el proceso de identificación. Sabemos que en esta pirámide podemos ver las ciencias o lo que está en el círculo más grande que vamos a hacer, ya sabemos que no todo va a tener su mismo peso. El poder individualizante de algunas ciencias como la odontología, el ADN, la radiología, siempre va a estar primando, pero sin embargo, este, pero nos va a ayudar justamente esas otras informaciones que vamos teniendo, ¿no? El tatuaje, la ropa, los elementos asociados que tenía la persona, y todo eso combinado es lo que realmente va a llegar a darnos esa certeza de la identificación. Por lo tanto, mientras más líneas de evidencia juntemos, tendremos mayor certeza en la identificación. Es lo que escuché de Mercedes Salado y me pareció súper interesante, ¿no? Y yo creo que estamos en camino en el país, bueno, acá en el Perú, porque hacemos eso, ¿no? Tratamos de que todos trabajemos de manera multidisciplinaria, todos los involucrados justamente en el proceso de la identificación, desde de toda la información que podamos recabar del paciente para poder llegar, pues, justamente a ello, ¿no? El proceso de búsqueda e identificación de desaparecidos debe sustentarse en la combinación y consideración integral de diversas líneas de evidencia y no de técnicas identificatorias, ¿no? Es lo que termina diciéndonos Mercedes Salado en la conferencia que dio en ALAF el 2020. Nosotros como Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tenemos un plan nacional del sistema de respuesta forense ante desastres. Este sistema de respuesta tiene un organigrama o el sistema, cómo actuamos, cómo se responde cuando hay un evento de gran magnitud, ¿no? La Jefatura Nacional del Ministerio de Medicina Legal es el que activa el sistema de respuesta forense, el IBD en Lima, y las UFODES en cada provincia del departamento del país, ¿no? Las UFODES son las unidades forenses de desastres a nivel de las provincias del Perú, en donde digamos, cada brigada de identificación consta pues de un médico, odontólogo, antropólogo, biólogo, y profesionales arqueólogo, fotógrafo y personal técnico, ¿no? Como técnicos necrociadores y administrativos para poder realizar justamente esta labor de identificación. Dentro de ellos, el sistema de respuesta tiene previsto dos áreas fundamentales: la atención a familiares de las víctimas y la recuperación de cadáveres. En lo que es recuperación de cadáveres, eso lo estamos viendo justamente con todas las entidades de primera respuesta. Estamos trabajando justo en ello, en el manejo adecuado de cadáveres, y esto va a estar a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego, una vez que lleguen los cadáveres o que se recuperen los cadáveres, va a pasar por un triaje en donde depende la magnitud del desastre, se hará la necropsia o no, porque aquí la ley dice que si es un desastre de gran magnitud, nivel 5, entonces se obvia la necropsia de ley y se da paso para la identificación, que eso sí no se puede dejar de hacer, ¿no? Entonces, lo primero es la dactiloscopía. Si hay una identificación o se corrobora la identidad por dactiloscopía, pasa de frente al Consejo de Identificación para poderle dar su certificado de defunción, y si no, va a pasar por radiología, por odontología y antropología. Luego se hará un análisis comparativo con los datos o la información ante-mortem que nos van a dar de los familiares, y se hará pues ese proceso de identificación, ¿no?
Y se dará también una muestra a biología molecular y se entregará justamente ese certificado de función. Si no se identifica, pasa a biología molecular y luego pues se dará la identificación. Y si no hay suficiente información, pues seguirá quedando como un cadáver no identificado. Este es el Plan Operativo Nacional de Respuesta Forense ante situaciones de desastres. Nosotros dependemos de la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal, pero el que digamos, dónde estamos enmarcados en el ámbito de la institución del Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación es la que está como jefe máximo. Luego tenemos la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal, que está a la par con el sistema fiscal del Ministerio Público, y tenemos la dirección. Este plan cuenta con una dirección nacional del sistema de respuesta forense ante situaciones de desastres y dos subdirecciones, la subdirección de organización y planificación y la subdirección de respuesta reactiva. Y los IBD y las UFODES dependen de ella. Estas son algunas fotografías de la capacitación que hacemos del recojo y manejo adecuado de cadáveres al personal de las distintas entidades de primera respuesta. Se presentó un feminicidio. En el país, esta vez dice que una joven de 25 años fue hallada sin vida al interior de un cilindro en un basural de Villa El Salvador. Villa El Salvador es un distrito que está hacia el sur de Lima. No. La víctima ha sido identificada como Marisol Estela Alba, una estudiante natural de Bambamarca que vivía en Lima, donde cursaba estudios de enfermería, ¿no? Ella cursaba estudios de enfermería y fue victimada por su pareja, ¿no? La prima hermana de la joven declaró que esta última no le respondía por ningún medio los mensajes y no sabía nada de ella desde el último fin de semana. Incluso fue a buscarla a su habitación ubicada en el sector de Pista Nueva, en San Juan de Miraflores, pero no la encontró. No la vemos desde el día miércoles, pero desapareció el viernes, explicó por su parte el esposo de la prima, según una fuente recogida por un noticiero local. El familiar reveló que Estela Alba les había contado que tenía problemas con su pareja, quien llevaría por nombre Luis, y vivía junto a ella. Incluso en algún momento llega a señalar que era alguien celoso. El hallazgo de la escena del crimen fue gracias a una llamada de alerta de los vecinos del sector al notar movimientos sospechosos en un descampado lleno de basura. Hasta ahí había llegado una excavadora para hacer un profundo hueco y tiempo después acudió un vehículo tipo van desde donde descendieron 4 hombres intentando colocar un cilindro dentro de ese forado que habían hecho, ¿no? La investigación cuenta que esta chica, su pareja, al momento de asesinarla, ¿no? Tuvo una discusión con ella y con un arma punzocortante le dio varios cortes en el cuello, ¿no? Y la mató y trató de desaparecer el cadáver. Lo primero que hizo es intentó quemarla y como no pudo lograr quemarla por completo, se le ocurrió meterla en un cilindro. Él era panadero y le pidió a sus trabajadores incluso que le ayudaran a meterla dentro de un cilindro y que tapiaran ese cilindro con cemento, ¿no? Y es así en donde van y depositan este cilindro en este forado que habían hecho, ¿no? Entonces después se le encuentra a esta persona en estado de putrefacción, ¿no es cierto? Y podemos ver ahí cómo se nota que ha sido, pues, con signos de quemadura, ¿no? Ahí están los cortes en el cuello con arma punzocortante, ¿no? Y en un estado de corificación, la parte posterior, podemos ver el cadáver que fue llevado a la morgue y podemos ver, se van notando algunas características importantes
en sus piezas dentarias, ¿no? La alineación de esas piezas dentarias, cómo se encuentran, ¿no? Es algo importante que nos va a ayudar posteriormente a poder identificarla, ¿no? En este caso, la primera, como es un contexto cerrado, porque hay una víctima que había desaparecido, y más o menos, según los señalamientos, se sabía que podía ser la persona y se pudo lograr también rehabilitar o rehidratar los pulpejos de las manos. Entonces, también pasó por la identificación dactiloscópica, ¿no? Entonces, en este caso, podemos encontrar, una vez que se hizo la necropsia odontológica, cómo se ha conservado ese maxilar. Y podemos ver que no tiene tratamientos odontológicos. Según la referencia de la familia, pues no tenía tratamientos odontológicos, ¿no? Según la referencia de la familia. Pero podemos ver algunas características que sí son importantes observarlas, ¿no? Miren, sus dientes están intactos, ¿no? Tiene por acá una tercera molar que está impactada, ¿no? Y algunas giroversiones en la parte inferior. La familia nos acercó fotos porque no tenían una historia, no tenía registros odontológicos, pero sí podemos ver la sonrisa, ¿no? Y podemos ver esa característica de sus incisivos y el lateral que está en mucha correlación, ¿no? Entonces, la identificación se realizó por dactiloscopía y odontología, por justamente las características de las líneas de la sonrisa, ¿no? En nuestro país tenemos una norma técnica que se inició el 2006 a raíz de Mesa Redonda, ¿no? A raíz de la dificultad que se tuvo en la identificación en el incendio de Mesa Redonda el 2001, es que las autoridades del Colegio Odontológico del Perú, algunos odontólogos forenses de esa época, sugirieron la necesidad de tener una normativa nacional acerca del odontograma, ¿no? Y la finalidad de esta norma es disponer de información estandarizada contando con un instrumento técnico legal para contribuir justamente en la salud integral de la persona, familia y comunidad, ¿no? Esta norma técnica para el uso de odontograma tiene un gráfico que lo usamos todos los odontólogos a nivel nacional, ¿no? Se usa el sistema dígito 2 o FDI, ¿no? Esta norma técnica se dio el 2006 como su primera versión, que fue la 045 del MINSA. El Ministerio de Salud es el MINSA, que es el ente rector de la medicina en el país. Luego, el 2019 se actualizó esta norma, que fue la 150, y el 2022 tuvo su última actualización, que es la que estamos utilizando al día de hoy, ¿no? Entonces, esta normativa nos ayuda porque ahora ya todos los odontólogos, por ejemplo, en las universidades del país, se enseña a todos los estudiantes de odontología este odontograma, ¿no? Esta norma de salud. Todos lo conocen, entonces todos manejan esa misma información, entonces ya se estandarizó a nivel nacional. Todavía hay algunos odontólogos que no la están usando, generalmente son la gente pues más grande, los odontólogos más grandes que trabajan en consultas privadas, pero todavía hay mucho trabajo por realizar para que podamos esta información que pueden tener los odontólogos, colocarla en una base de datos, ¿no? Eso nos falta como país y yo espero que lo podamos hacer en algún momento, ¿no? Tenemos que, este es el odontograma que utilizamos en el servicio de estomatología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país. Lo utilizamos tanto en la morgue de Lima como en la clínica forense, ¿no? En ambos lugares utilizamos este formato en donde lo hemos actualizado con la norma, porque la norma también es para nosotros y nosotros pues la usamos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema informático que es el Forensis, en donde vaciamos toda esta información, ¿no? Sobre las características dentarias que tenga el cadáver o que tenga la persona viva que ingresa al servicio de estomatología forense.
todas las personas que ingresan a la clínica forense se les hace un odontograma y el examen que nos soliciten, ya puede ser de lesiones, estimación de edad, estado de salud odontológica, etcétera, ¿no? Los diferentes exámenes y evaluaciones que le hacemos a las personas vivas van a estar descritas en este odontograma. De igual manera los cadáveres, ¿no? Los cadáveres que ingresan a la morgue de Lima, la mayoría de cadáveres, aún con identidad, se les hace el odontograma. ¿Por qué dirán ustedes aún con identidad se les hace odontograma? Lamentablemente tenemos mucha migración venezolana, ¿no? Y de otros países. Y llegan con documentación falsa. Entonces, es obligatorio en medicina legal, en la morgue de Lima, que a todos los venezolanos, así tengan un documento de identidad, se les haga la identificación. Y así se hace, ¿no? Bueno, ya para terminar, dentro de las conclusiones, tenemos que los datos antemortem o información obtenida de los familiares es muy importante que se encuentren actualizadas y se debe tener una metodología de trabajo para poder realizarlo, ¿no? Se debe realizar además un examen post-mortem exhaustivo usando metodología y técnicas validadas. Los odontólogos forenses cumplimos una labor importante en el proceso de identificación humana trabajando en equipo multidisciplinario y la identificación ontológica forma parte del amplio circuito de identificación humana y los métodos utilizados por los expertos parten de la premisa de que no existen dos individuos con las mismas características. Y el trabajo, como lo digo, tiene que ser multidisciplinario. Aquí les enseño unas cuantas fotos de nuestro país. Me encantaría que los que no conocen puedan venir a verlo. La montaña de 7 colores que se ubica en el Cusco, que está a 5.000 metros de altura. Machu Picchu, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Una maravilla del mundo. Y muchísimas gracias.